Y, ¿sabe? Nosotros tenemos un privilegio que resulta a veces confuso cuando no lo entendemos con toda claridad, porque es verdad que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Él está aquí, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en la calle, donde quiera que esté, está la presencia de Dios. Y su omnipresencia además es absoluta, lo llena todo en todo. No es solamente una especie como de vago fantasma que esté por ahí, sino que realmente todo está sustentado y todo existe por causa de la presencia divina. Él es la esencia de todo lo que existe. Pero a pesar de eso, nuestra posición delante de Dios sí es variable, la nuestra, no la de Él. Él invariablemente está ahí. Pero para que nosotros estemos con Él, nosotros posicionalmente tenemos que tener la intención y la actitud correcta para estar en su presencia. Esto quiere decir que cuando yo le digo a usted que me acompaña a entrar en la presencia de Dios, no estoy hablándole de en lenguaje poético y figurado, le estoy hablando de manera literal, del hecho de que hace 2000 años no había más que unos cuantos, probablemente, yo calculo que unos 1000 más o menos, 1200 ocurrencias a lo largo de un periodo de 1000 o 1200 años, por ahí, de que alguien entrara y estuviera en la presencia de Dios. Era una sola persona, una vez al año, el sumo sacerdote, primero en los tabernáculos y posteriormente en el templo de Jerusalén. Y solamente uno, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios. Un hombre que tenía que purificarse en la medida de sus fuerzas, con un corazón entregado al evento que iba después de un año entero a realizar, que era entrar a la presencia de Dios para interceder por el pueblo, para entregar la ofrenda expiatoria por el pueblo de Dios, para interceder, para ejercer el ministerio sacerdotal, uno al año. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo que ocurrió, pues ya van a cumplirse los 2000 años. Debemos recordar que el Señor nació en nuestra era cuenta a partir del nacimiento del Señor Jesús. Pero la muerte del Señor Jesús ocurrió, ya luego le explico cómo están las cuentas, si tiene ahí algo raro, alrededor del 29 o 30 después de Cristo, de nuestra cuenta actual después de Cristo, de la era cristiana, porque hay un corrimiento ahí. Pero bueno, lo importante es que estamos a punto de cumplir 2000 años de que ocurrió un evento extraordinario. En el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, después de un periodo muy largo, un periodo de 9 horas en las que estuvo crucificado. En el momento en que Él murió, siendo alrededor de las 3 de la tarde, en ese preciso instante se rasgó el velo del templo, un velo que servía para separar toda el área donde los sacerdotes hacían una serie de cosas que tenían que ver con la adoración al Señor, del lugar santísimo, el sitio donde estaba el arca y en donde se manifestaba la presencia de Dios. Fíjese, la presencia de Dios en ese momento se manifestaba en un lugar físico, en un lugar que estaba dentro del templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, un lugar que durante muchos años estuvo en una tienda de campaña, en un tabernáculo, que eso es lo que quiere decir, que era portátil y se lo llevaban de un lado a otro y así se la llevaban hasta que se construyó el templo en Jerusalén, el primer templo construido por mano de Salomón. Luego el siguiente templo, cuando se reconstruyó en la época de Esdras y Nehemías. Pero lo importante es que en el momento en que se rasgó el templo, que se rasgó el velo del templo,
En ese momento cambió para siempre la posición de nosotros como seres humanos delante de Dios, porque a partir de ese momento, derramada la sangre de Cristo en la cruz por nuestros pecados, ya cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ganamos la facultad, la posibilidad de entrar a la presencia de Dios sin morir, porque el pecado nos habría matado. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas, o sea, es una contradicción. Si usted prende la luz, desaparece la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. El alma del hombre por naturaleza estaba oscura, pero con la sangre de Cristo nos fue devuelta la luz original, la luz que nos fue dada en nuestro nacimiento, en nuestra concepción, y que se perdió por causa del pecado. Y al ser retornada a nosotros la luz, entonces pudimos acercarnos a la luz, que es Dios. Y ahora ya podemos estar en la presencia de Dios. Pero le repito, no quiere decir que Dios no esté en todas partes, pero estar en la presencia de Dios posicionalmente es acercarnos al trono de Dios para orar, para interceder, para cantarle, para adorarlo, para hacer una serie de cosas que antes no se podían hacer, no podíamos hacer delante de la presencia divina. Hoy tenemos ese privilegio, usted y yo. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de interceder, de orar los unos por los otros. Amén. Tenemos el privilegio de levantar nuestra voz, de levantar nuestras manos y que el Señor nos escuche y nos responda, porque Dios siempre escucha la oración, pero la oración es respondida directamente, literalmente, por Dios en cada corazón, porque a través del Espíritu Santo el Señor se comunica con nosotros. Y está escrito en la palabra de Dios que en los postreros tiempos, en los tiempos últimos, el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Y hoy, el tabernáculo, la tienda, el lugar santísimo, ya no es un sitio físico, o sí es un sitio físico, pero no es una habitación, ahora es nuestro corazón. Amén. El de cada uno de nosotros. Ahí habita la presencia de Dios. Y cuando nosotros conscientemente volteamos nuestros ojos al Señor, en ese momento estamos posicionalmente en el lugar santísimo, en el sitio íntimo en el que estamos nosotros con nuestro papá, y podemos decirle que lo amamos, y podemos platicarle los problemas y las dificultades que tenemos nosotros y que tienen los demás, y Él nos va a escuchar y nos va a responder. Así que hoy yo le invito a que no solamente cobre conciencia psicológica o mental o intelectual de que Dios existe en todas partes, sino que usted viva la maravillosa experiencia de estar en la presencia de Dios. Consciente de que usted está con su papá y su papá está con usted y le abraza y le escucha y recibe su amor y le ama.